El sonido de la selva es un tejido denso, ininterrumpido. El aire, saturado de humedad, se siente pesado sobre la piel, mientras los árboles centenarios de Annam no dejan pasar apenas fragmentos de luz solar hacia el suelo. Aquí, la visibilidad suele limitarse a unos pocos metros, pero el olfato y el oído de los depredadores detectan la presencia de extraños a gran distancia. En este rincón oculto entre Vietnam y Laos vive el saola, a menudo llamado el unicornio asiático debido a su extrema rareza, un animal que permaneció invisible para la ciencia occidental hasta finales del siglo XX. Su existencia en este terreno es un desafío constante a la supervivencia, moviéndose en las sombras de un ecosistema que ha logrado mantenerse virgen frente a la expansión industrial que ha transformado gran parte del sudeste asiático, conservando una estructura de vida que ha cambiado muy poco en millones de años. La biodiversidad de esta región no es fruto del azar, sino del aislamiento. Las montañas de Annam actúan como un filtro natural que ha protegido a este valle de las incursiones humanas más devastadoras, permitiendo que especies antiguas se adapten a las reglas implacables de la selva húmeda. Si usted observa las pautas de comportamiento de las civetas o el sigiloso acecho de los leopardos nublados, notará que aquí no hay margen para el error. Cada ciclo de vida está sincronizado con la disponibilidad estacional de alimento y el ritmo de las lluvias. Entender esta dinámica de depredación y resistencia es esencial, y quienes siguen habitualmente nuestras investigaciones sobre la resiliencia de la fauna silvestre saben que esta clase de análisis profundo es fundamental. Si aún no forma parte de este espacio de descubrimiento, le invito a suscribirse al canal, ya que es el único modo de garantizar que cada capítulo de esta inmersión sea notificado a tiempo mientras exploramos los mecanismos de supervivencia de los entornos más protegidos del planeta. Esta selva opera bajo una jerarquía invisible, dictada por la escasez y la oportunidad. Mientras que las grandes sabanas africanas ofrecen una visibilidad panorámica donde el éxito depende de la velocidad pura, el bosque tropical vietnamita exige paciencia geométrica y un dominio absoluto de la verticalidad. Los primates, como el langur de patas grises, han evolucionado para recorrer la red de dosel sin tocar nunca el suelo, evitando así la red de emboscadas que acecha en el sotobosque. La arquitectura de este lugar es lo que permite que especies consideradas extintas en otros lugares sigan reproduciéndose aquí. Es un santuario de alta complejidad, un tablero de ajedrez donde el paisaje mismo es una pieza activa del juego entre el cazador y la presa, donde el camuflaje no es solo una ventaja, es la única moneda de cambio válida. La historia de esta región está marcada por una paradoja inquietante. A pesar de haber sido el escenario de conflictos humanos devastadores durante el siglo pasado, la naturaleza de Annam exhibió una capacidad de recuperación que sigue asombrando a los biólogos actuales. Aquellos que valoran el rigor de estas crónicas documentales ya habrán notado la importancia de documentar estos hitos para la posteridad. Les sugiero que si este tipo de análisis técnico les resulta valioso, se unan a nuestra comunidad suscribiéndose, donde profundizamos en las razones por las que algunos ecosistemas se desmoronan, mientras otros encuentran la fuerza para sanar. La selva no olvida, pero sí transmuta. Donde hubo maquinaria de guerra, ahora hay un reino de helechos, insectos y depredadores que han reclamado el territorio con una eficiencia silenciosa, borrando las marcas de los hombres con el crecimiento imparable de la vegetación tropical. Adentrarse en las zonas más intactas revela un mecanismo sorprendente de especialización. Los animales no se encuentran donde quieren, sino donde su biología les obliga a permanecer. El pangolín de Java, por ejemplo, depende tanto de la densidad de ciertas colonias de hormigas
que su vida está atada a microambientes específicos dentro de la reserva. Esto los hace extremadamente vulnerables a cualquier alteración minúscula. Un cambio en la temperatura media de apenas 2 grados o una alteración en la humedad nocturna puede romper la cadena alimenticia de una población entera. Este fenómeno de dependencia extrema es lo que define a una selva intacta. La interconexión es tan fuerte que si una especie falla, todo el sistema sufre una onda de choque. Es esta fragilidad oculta bajo una apariencia de fuerza invencible lo que hace que cada descubrimiento en estas zonas sea tan vital para la ciencia. Los depredadores apex, como los leopardos que merodean las crestas, cumplen un rol de gestión que va mucho más allá de cazar. Al controlar la población de herbívoros, evitan que la sobreexplotación de la vegetación degrade la base del bosque, permitiendo que las nuevas generaciones de árboles ocupen los huecos dejados por los ejemplares caídos. Es un sistema de autocorrección perfeccionado durante eras geológicas. Observar este ballet de poder desde la distancia es un recordatorio de que la naturaleza no es un caos, sino un orden extremadamente sofisticado. Los espectadores que aprecian la precisión de estos hallazgos ya están suscritos, ya que saben que el acceso a este contenido es una herramienta para entender la fragilidad del mundo natural. Si busca unirse a este esfuerzo de documentación, el enlace de suscripción está a solo un clic, ayudándonos a mantener este seguimiento constante y profesional. El Saola, ese fantasma de los bosques de Vietnam, simboliza perfectamente el misterio que aún guarda esta selva profunda. Detectado por cámaras trampa, su imagen siempre llega envuelta en neblina y vegetación. No es un animal que se deje observar fácilmente. Su fisiología está hecha para la introspección forestal. Posee unas marcas faciales blancas que, en la penumbra del bosque, funcionan como una señal para otros miembros de su especie, un lenguaje silencioso que no requiere sonido. Este tipo de adaptaciones visuales demuestran que el lenguaje no siempre se mide en decibelios, sino en la capacidad de proyectar información en condiciones de luminosidad mínima. Si la curiosidad científica le ha llevado a este punto de la narración, considere suscribirse para continuar esta serie investigativa, ya que los próximos episodios desglosarán cómo la tecnología infrarroja está cambiando lo que sabemos sobre estas especies nocturnas. Una revelación que muchos estudiosos consideran el hallazgo más importante de la década. La humedad es, quizás, el factor más determinante para la vida aquí. No solo regula la tasa de crecimiento de las plantas, sino que define los ritmos de actividad de los animales de sangre fría. Los reptiles, como ciertas especies de víboras arborícolas, aprovechan los ciclos de evaporación para maximizar su eficiencia metabólica. Un depredador que gasta menos energía en mantener su temperatura corporal puede permitirse esperar más tiempo a que aparezca una presa, convirtiéndose en un especialista en la guerra de desgaste. Este es el espíritu de la selva, una lucha donde no gana el más fuerte, sino el que mejor sabe dosificar su propia energía. Aquellos que siguen el canal comprenden que este nivel de detalle no es opcional. Es la base misma de nuestra exploración. La calidad visual y narrativa que logramos es posible gracias al apoyo constante de nuestra audiencia. Si aún no se ha suscrito, considere hacerlo ahora para fortalecer este proyecto documental, pues los datos que estamos recopilando son el puente entre el misterio y la comprensión biológica necesaria para proteger este legado. Los árboles gigantes, pilares del ecosistema, operan como estaciones de reciclaje. Un ejemplar que cae tras una tormenta tropical no muere en el sentido tradicional, sino que se convierte en un centro de energía para cientos de insectos y hongos durante las próximas décadas. Esta recirculación de nutrientes
ocurre tan rápido debido al calor constante que, en términos ecológicos, la muerte es indistinguible de una explosión de nueva vida. Este ciclo de transformación constante explica por qué la selva es tan competitiva. Cada nutriente que queda libre es capturado de inmediato por una red de raíces que se extiende en todas direcciones. La selva no pierde nada, recicla todo con una eficiencia que hoy día estamos intentando estudiar para mejorar nuestros propios modelos de sostenibilidad ambiental en las grandes ciudades. Para quienes se preguntan por qué este sector de Vietnam permanece como uno de los más intactos, la respuesta radica en una topografía traicionera. Las pendientes pronunciadas y los ríos que cambian de cauce tras los monzones hacen que cualquier incursión de vehículos o maquinaria sea prácticamente imposible. La propia geografía es un guardia de seguridad que ha funcionado mejor que cualquier patrulla humana. Sin embargo, no nos equivoquemos pensando que esta protección es absoluta. Las presiones externas, el cambio climático y la fragmentación silenciosa de los bosques colindantes están enviando señales de alerta. La ciencia actual observa con preocupación cómo estos focos de biodiversidad empiezan a quedar aislados como si fueran islas en un océano industrial. Este es el tipo de análisis situacional que nos obliga a actuar como testigos, y agradecemos profundamente a los que comparten este compromiso con nosotros. Su suscripción no es solo un número, es la prueba de que existe una demanda real por un periodismo sobre la naturaleza que respete la complejidad de estos fenómenos sin simplificarlos. Existe una tensión constante entre la estabilidad del bosque y la presión por la recolección ilegal. Aun en las áreas protegidas más recónditas, el comercio de productos forestales busca brechas en la vigilancia. La lucha por proteger este santuario se juega a diario no con grandes batallas, sino con el registro de huellas, la monitorización de sonidos nocturnos y el mantenimiento de cámaras trampa que deben ser reemplazadas bajo condiciones extremas. Es un trabajo logístico de alto riesgo, pero es el único que nos proporciona la verdad sobre lo que ocurre en el corazón verde del sudeste asiático. Si usted encuentra fascinante el valor necesario para llevar a cabo una investigación científica en estos entornos, recuerde que suscribirse es su forma de acompañar este despliegue, permitiendo que sigamos trayendo estas imágenes y evidencias de la selva virgen directamente a su pantalla. Algo que requiere una constancia técnica que solo nuestra base de seguidores comprometidos puede sostener frente al algoritmo. Dentro de estas formaciones forestales, el tiempo parece cobrar otra dimensión. La madurez de un ecosistema intacto no se mide en años, sino en siglos de interacción sin grandes perturbaciones. Las relaciones entre las especies, como la simbiosis entre ciertas aves frugívoras y los árboles de los que se alimentan, han tenido tanto tiempo para afinarse que parecen coreografías planeadas. Las aves consumen el fruto y dispersan las semillas por toda la extensión del valle, asegurando que el bosque no solo sobreviva, sino que se expanda hacia las zonas donde ha sufrido retrocesos. Este es el motor de la reforestación natural, un motor que, si se deja encendido, es más efectivo que cualquier proyecto de restauración humana. Reconocer esto es pasar de una visión paternalista de la naturaleza a una de respeto por sus sistemas autónomos. La pregunta que flota en el aire de este valle es hasta qué punto podemos intervenir para ayudar, sin destruir lo que estamos intentando preservar. Existe una línea muy delgada entre la conservación basada en la investigación y la injerencia que altera los comportamientos naturales. En los estudios de caso que analizaremos más adelante en esta serie documental, veremos cómo incluso una presencia humana mal gestionada
puede ahuyentar a especies clave, alterando toda la dinámica de depredación durante meses. Este nivel de sensibilidad demuestra por qué la investigación documentada debe ser prudente, silenciosa y, por encima de todo, invisible ante los ojos de la fauna. Si usted valora este enfoque de no intrusión en la producción documental, le invito nuevamente a suscribirse, ya que el apoyo de la audiencia es lo que financia nuestras expediciones de bajo impacto, garantizando que el entorno permanezca inalterado mientras recolectamos la información necesaria para elevar nuestra comprensión de estos seres. El cielo sobre la cordillera de Anam suele oscurecerse rápidamente, dando paso a una vida nocturna que supera en actividad a la diurna. Es en este momento cuando la selva muestra su verdadera cara. El murciélago de herradura, por ejemplo, utiliza sistemas de ecolocalización que son auténticas obras maestras de la ingeniería biológica, permitiéndole navegar entre obstáculos densos a gran velocidad. No están solo volando, están mapeando el entorno en 3 dimensiones en tiempo real. Esta maestría técnica no es casualidad. Son millones de años de pruebas y errores de depredadores que se especializan en capturar presas voladoras y de presas que desarrollan oídos ultrasensibles. Cada segundo en esta selva es una lección de física aplicada a la supervivencia. Aquellos que nos acompañan habitualmente saben que no perdemos el tiempo en divagaciones innecesarias. Vamos directo al grano de por qué este fenómeno es relevante para el futuro de la zoología. Si le gusta esta manera de explorar el conocimiento animal, suscribirse al canal le permitirá seguir los hilos de estas investigaciones sin interrupciones. La diversidad de los hongos en el suelo de la selva también merece un capítulo aparte en nuestra comprensión de este gigante verde. Forman un entramado subterráneo, una red de filamentos conocida como micelio, que conecta las raíces de diferentes árboles, permitiéndoles incluso intercambiar nutrientes entre ellos. Esto sugiere que el bosque no es una colección de individuos luchando por separado, sino una colonia cooperativa. Esta revelación, que ha comenzado a dominar la biología vegetal, cambia por completo nuestra forma de entender la selva salvaje. No es una lucha de todos contra todos, sino una estructura de resiliencia compartida. Esta forma de cooperación es quizás la lección más importante que podemos extraer de Vietnam salvaje. La próxima vez que veamos un grupo de árboles, quizá los estemos mirando de manera diferente, viendo no solo troncos y hojas, sino las venas y conexiones de un organismo colosal. Bajo la superficie de este dosel impenetrable, donde la luz del sol apenas logra acariciar el musgo que tapiza las raíces tabulares, reside otra dimensión de la existencia. Si el cielo pertenece a los maestros de la precisión acústica, el suelo es el dominio de los excavadores y los arquitectos de lo invisible. Piense en la capacidad de ciertos invertebrados para remodelar el paisaje en cuestión de días. No hablamos de cambios superficiales, sino de una ingeniería de suelos a gran escala que altera la química de los nutrientes y permite que brote vida donde antes solo había materia en descomposición. Este ciclo es el motor silencioso de la selva. Sin estos trabajadores incansables, la acumulación de hojas secas y troncos caídos sofocaría el bosque en menos de una generación. La eficiencia con la que estos descomponedores reciclan lo muerto para transformarlo en base biológica para lo nuevo es, posiblemente, el proceso más crítico para entender la supervivencia aquí. Es una lección de economía natural donde no se desperdicia ni un solo gramo de energía. Entender esto significa comprender que la abundancia de Vietnam no es un regalo del clima, sino el resultado de un sistema de reciclaje que ha sido perfeccionado hasta la obsesión. Esta orquesta de fuerzas invisibles
guarda un secreto que la mayoría pasa por alto. El equilibrio es extremadamente frágil. Pese a la resiliencia que observamos, cada pieza de este rompecabezas ecológico cumple una función tan específica que la desaparición de un solo eslabón podría desencadenar una reacción en cadena. Y es aquí donde la curiosidad se convierte en preocupación. Quienes siguen esta serie investigativa notarán que dedicamos gran parte de nuestro análisis a la interconectividad. Suscribirse al canal ayuda a mantener este hilo conductor, permitiéndole ser parte de quienes realmente comprenden qué mantiene vivo a este ecosistema en lugar de solo verlo como un decorado. Es una inversión de conocimiento que, de otro modo, se pierde entre el ruido de las noticias banales que olvidan la importancia de los pilares de la biodiversidad asiática. Observe ahora el comportamiento de los grandes mamíferos que se mueven por estas rutas centenarias. No caminan al azar. Sus senderos son verdaderas autopistas naturales, rutas de menor resistencia que han sido trazadas a lo largo de los siglos. ¿Por qué es importante fijarse en estos caminos? Porque revelan una inteligencia colectiva sobre el terreno. Un animal solitario que busca agua sabe exactamente hacia dónde dirigirse, no solo por instinto, sino por una memoria cartográfica transmitida de generación en generación. Al observar estas huellas, uno empieza a percibir la selva no como un laberinto confuso, sino como una estructura con leyes y accesos bien definidos. Esta organización espacial permite que depredadores y presas mantengan una distancia de seguridad, optimizando sus encuentros solo cuando el equilibrio del entorno lo requiere. Es una coreografía donde nadie se adelanta y nadie se queda atrás injustificadamente. El costo de ignorar cómo funcionan estos patrones de movimiento es alto. Cuando los límites de la selva se ven presionados por la expansión externa, los animales se ven forzados a abandonar estas rutas milenarias, y ahí es cuando ocurre el colapso. Un elefante que no puede seguir su ruta tradicional de migración no solo sufre individualmente, afecta todo un ecosistema que depende de su capacidad para despejar zonas y esparcir semillas en áreas distantes. La consecuencia es una selva más estática, menos diversa y, finalmente, más vulnerable a las enfermedades que prosperan en entornos de poca variedad genética. Es fácil argumentar que estos animales son solo una parte más del paisaje, pero son, en realidad, los jardineros de esta inmensa extensión de vida. Si el valor de lo que acabamos de explorar le ha parecido revelador, un me gusta en este video ayuda significativamente a que el algoritmo recomiende este nivel de rigor a otros espectadores interesados en la conservación real, expandiendo la conciencia sobre estos gigantes. Siguiendo esta línea, resulta fascinante cuestionarse qué es lo que realmente define el éxito evolutivo en este entorno tan hostil. Muchos asumen que la fuerza bruta es la clave, pero la realidad contradice esta noción constantemente. Las criaturas más exitosas aquí no son las que dominan el espacio por tamaño, sino aquellas que mejor se integran en el ritmo de la selva. La capacidad de cambiar de color, de volverse invisible o de mimetizarse con el entorno no es solo una estrategia defensiva. Es una forma avanzada de existencia pasiva que ahorra energía. La selva premia la eficiencia, castiga el gasto innecesario. Aquellos que sobreviven han aprendido a ser parte del ruido de fondo, a encajar en el patrón de las luces y sombras. Imaginemos por un momento la destreza necesaria para pasar desapercibido, siendo un animal de tamaño considerable en un bosque tan denso. Eso requiere un dominio del espacio y una paciencia que desafían nuestra comprensión humana de la urgencia. No hay estrés en este estilo de vida. Hay una ejecución constante y serena de un plan de supervivencia perfecto. Estos mecanismos biológicos nos llevan directamente a otro tema candente:
la resiliencia de la fauna ante los cambios de temperatura. Estudios observan que especies de insectos que viven en los estratos más bajos de la selva muestran adaptaciones asombrosas a los microclimas que se crean debajo de las grandes hojas. Es como si cada planta actuara como un termostato natural. Esta regulación térmica es vital. Sin ella, la fluctuación del clima durante las estaciones de monzones destruiría a las especies más especializadas. Volvemos al concepto de cooperación sistémica. Las plantas ofrecen el refugio, los animales ofrecen el movimiento y el reciclaje, y el resultado final es un entorno que puede soportar una inmensa diversidad, incluso cuando el clima extremo amenaza con poner todo a prueba. Es un modelo que cada vez más se estudia en campos de la ingeniería de biomimética, tratando de replicar esta eficiencia para nuestras propias necesidades energéticas futuras. La pregunta que queda flotando es, ¿hasta qué punto podemos seguir estudiando este sistema sin dejar una huella indeleble en él? Existe una tensión constante entre la necesidad de observar para proteger y el riesgo de interferir solo por el hecho de presenciar. La mayoría de los investigadores serios optan por una observación de bajo perfil, casi indetectable. Si usted es de quienes valoran esta profundidad científica y prefiere contenidos que no simplifican la realidad animal con falsas narrativas, la suscripción a nuestro canal es el paso natural para asegurar que seguiremos explorando estos horizontes con la seriedad que merecen. Encontrará el enlace para unirse a esta comunidad en la descripción, donde conectamos con quienes entienden que conocer es el primer paso para proteger. Considere por un instante qué pasaría si perdiéramos la capacidad de monitorear estas áreas remotas. No solo perderíamos datos fascinantes, perderíamos el registro de un experimento biológico que lleva operando millones de años sin ninguna intervención externa. Perderíamos las respuestas a cómo la vida logra persistir cuando los recursos son finitos, pero la competencia es máxima. Cada vez que documentamos un comportamiento nuevo en un ave de colores brillantes o una interacción compleja entre especies que antes se creían incompatibles, estamos guardando una pieza de un rompecabezas histórico que nunca podremos reconstruir una vez perdido. Por eso, el esfuerzo de narrar estas escenas, de entender el porqué detrás de cada aleteo o rugido, trasciende el entretenimiento. Es una labor de archivo esencial para la comprensión de nuestro propio planeta. La selva no solo se sostiene a sí misma, mantiene el equilibrio global a un nivel que aún estamos empezando a cuantificar. Esta interconexión, por ejemplo, se extiende hasta la calidad del aire y del agua. Muchos de los arroyos que recorren estos valles son purificados por sistemas biológicos que actúan como filtros naturales mucho más eficaces que cualquier tecnología humana. Al proteger estos espacios, no estamos haciendo un favor a los animales, estamos asegurando los recursos fundamentales que en una cadena de dependencia que apenas comprendemos del todo, terminan afectando la estabilidad climática de regiones enteras. La selva no es un refugio lejano de problemas, es un jugador activo en el clima global. Ignorar esto es un riesgo calculado que la humanidad ya no puede permitirse. A través de este viaje, hemos visto que la supervivencia no es una competencia individual, sino un pacto invisible entre todos los habitantes de la selva. Un pacto que ha funcionado durante millones de años y que, por primera vez, se enfrenta a una presión sin precedentes en su historia reciente. Cuando la luz del amanecer apenas logra filtrarse por el dosel arbóreo, convirtiendo la humedad en una cortina de vapor dorado, la selva vietnamita despierta con un orden matemático casi inquietante.
Es un fenómeno que quienes estudian la ecología tropical entienden bien. El momento en que el bosque deja de ser un cúmulo de árboles para transformarse en un sistema de procesamiento de energía. Aquí, el silencio no existe. El aire vibra con las llamadas de comunicación de insectos y aves que ocupan estratos específicos del bosque, dividiéndose el espacio con una precisión que desafía nuestra propia arquitectura urbana. Quien observa esto entiende que la complejidad no es un accidente, sino una estrategia. Y si valoras este nivel de detalle en nuestras investigaciones, te invito a sumarte a la comunidad suscribiéndote ahora, porque es precisamente este tipo de análisis el que solemos profundizar en cada una de nuestras entregas. La supervivencia en este entorno depende de una moneda distinta a la que conocemos, el tiempo. En las capas bajas del bosque, donde la luz solar es un recurso escaso que llega apenas en destellos, las plantas han desarrollado métodos de paciencia evolutiva extrema. Imagina una liana que crece milímetro a milímetro, esperando décadas a que un árbol gigante caiga por el peso del tiempo o de una tormenta, creando un claro que finalmente le permita captar la luz necesaria para su explosión reproductiva. Esa espera es una apuesta existencial. Si el árbol vecino no cae, la liana muere en la penumbra. Este mecanismo de resiliencia es el mismo que observamos en los ciclos de nutrientes del suelo. Todo lo que muere aquí se recicla casi instantáneamente. No existen los desperdicios. La eficiencia biológica es total y brutal. Al mirar el tapete verde de esta selva, resulta fácil cometer el error de pensar en ella como un bloque estático. La realidad es que se trata de un escenario donde el cambio es constante. Cada especie de depredador presente en Vietnam, desde los pequeños felinos de pelaje manchado hasta las serpientes, cuya presencia intuimos más por el silencio súbito de la fauna que por una visión directa, presiona constantemente los límites de sus presas. Es una carrera armamentista biológica donde nadie gana, sino que ambos bandos evolucionan juntos. La presa desarrolla sentidos más agudos para detectar movimiento. El depredador optimiza su camuflaje para ser una extensión de las sombras. Si eres de los que encuentran fascinante la manera en que la naturaleza perfecciona sus propios mecanismos sin guía externa, ya sabes que este canal es el lugar donde diseccionamos estos procesos. Asegúrate de estar suscrito para no perder el rastro de ninguna de estas revelaciones. Consideremos ahora la paradoja del tamaño. En ambientes tan densos y competitivos, la gigantismo no siempre es una ventaja. La movilidad y la capacidad de ocultamiento definen quién perdura. Los mamíferos que navegan por este terreno han desarrollado una anatomía que les permite desplazarse por senderos que nosotros, desde fuera, veríamos como matorrales infranqueables. Esta destreza física es, en realidad, una prueba de una memoria colectiva grabada en sus genes, un mapa de rutas y recursos que se transmite de generación en generación. La selva les entrega la vida si, y solo si, conocen las reglas del terreno. Un animal que no respeta el ritmo del bosque, que busca comida fuera de hora o que ignora las señales de alarma de otras especies, es eliminado rápidamente del tablero de la supervivencia. La tolerancia al error aquí es nula. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué animales viven aquí, sino qué sucede cuando el ritmo de estos ciclos es alterado. Históricamente, las interrupciones en la selva solían ser locales, una tormenta derribando una hectárea, un incendio natural, un deslizamiento de tierra. La selva siempre tuvo una capacidad de recuperación formidable, cerrando sus heridas de verde con una velocidad asombrosa,
Sin embargo, cuando la escala del impacto supera la capacidad de regeneración del ecosistema, los mecanismos de defensa naturales se ven desbordados. Lo que vemos hoy en estas regiones es un experimento en curso sobre hasta dónde puede estirarse esa elasticidad. La biología de la selva no tiene un botón de pausa, funciona día y noche, procesando carbono, filtrando agua y manteniendo la estabilidad térmica de una vasta porción de Asia. Mientras analizamos estas estructuras, la importancia de proteger estos nodos de biodiversidad cobra un sentido pragmático. No hablamos de una noción estética o de un capricho conservacionista. Se trata de proteger una infraestructura natural cuya complejidad excede cualquier cálculo humano. Si el equilibrio de este bosque se colapsa, las consecuencias se desplazan rápidamente hacia las llanuras, los sistemas hídricos de los que dependen millones de personas, y eventualmente hacia los ciclos climáticos que conectan a Vietnam con el resto del mundo. El costo de la inacción es, en términos científicos, una deuda de largo plazo que será imposible pagar una vez que el capital biológico, la diversidad misma de especies, haya sido agotado. Por eso, entender este ecosistema es una necesidad analítica urgente. Cada comportamiento registrado, cada interacción que captamos entre especies, es una nota al pie en el libro de la vida que aún estamos aprendiendo a leer. Existen estrategias de caza, de polinización y de defensa territorial que parecen salidas de una historia de ciencia ficción, pero son tan reales como el aire que respiramos. La fascinación por estos procesos es el motor que nos impulsa a seguir explorando, y es el motivo por el cual te agradecemos el tiempo que dedicas a observar este contenido. Si consideras que esta visión de la naturaleza aporta valor a tu perspectiva, te recordamos que tu suscripción nos permite mantener esta línea investigativa abierta. Además, tu apoyo a través de un simple me gusta ayuda a que el algoritmo comparta este conocimiento con otros buscadores de respuestas sobre el mundo natural. Cada interacción tuya refuerza la importancia de este archivo vivo. La selva es, al final, una lección de humildad para el observador. Durante años hemos estudiado sus partes por separado, olvidando que el valor real reside en la arquitectura del conjunto. La forma en que una avispa poliniza una planta específica que, a su vez, produce el fruto que mantiene a un primate en un área donde no hay otros recursos, es un nivel de conectividad que llamamos redundancia funcional. Si quitamos una de las piezas, el sistema no necesariamente muere de inmediato, pero empieza a degradarse en silencio. Se vuelve un poco más frágil, un poco más lento en su recuperación. Lo alarmante no es una catástrofe única y dramática, sino el desgaste silencioso y acumulativo de esa red de conexiones invisibles que nos mantiene a todos en pie. Profundizando aún más en esta red, observamos cómo el suelo mismo es un campo de batalla. Debajo de nuestras botas, en la tierra compacta bajo la hojarasca, ocurre una actividad microbiológica que dictamina la altura de los árboles y la exuberancia de la vegetación que veremos en la próxima década. Son ciclos de nitrógeno y carbono que operan a una escala microscópica, pero cuyos resultados son visibles a kilómetros de distancia. Si el suelo muere, debido a la erosión tras la pérdida de la cubierta arbórea, por ejemplo, la selva pierde su memoria química. La capacidad de regenerar el bosque primario se pierde durante siglos. Es una lección que podemos aplicar a cualquier sistema complejo. Una vez que el fundamento está dañado, la construcción superior, la vida que vemos, solo puede sobrevivir hasta que sus reservas internas se agotan por completo. A veces, la escala de lo que enfrentamos parece abrumadora.
especialmente cuando observamos estas vastas extensiones desde una posición de privilegio. Sin embargo, entender la fragilidad del sistema no debería paralizarnos, sino obligarnos a mirar con mayor atención, a ser testigos lúcidos. Las especies que habitan aquí son, esencialmente, los ingenieros de su propio hogar. Y mientras nosotros observamos, la naturaleza sigue su curso, resolviendo problemas de supervivencia con una tenacidad que, a menudo, nos deja sin palabras. Si llegaste hasta este punto de la narración, ya entiendes por qué la supervivencia de esta selva no es un tema trivial, y te invito a suscribirte para que juntos sigamos desentrañando los hilos que mantienen este mundo salvaje en equilibrio. Considera dejar tu comentario más abajo sobre qué comportamiento animal te ha resultado más asombroso en este recorrido, ya que tu perspectiva nos ayuda a decidir el enfoque de nuestros próximos informes desde las entrañas de la biodiversidad asiática. La arquitectura de este sistema no se sostiene solo por la riqueza de su suelo, sino por una red incesante de interdependencias que, a simple vista, podrían parecer simples casualidades evolutivas. Pensemos en las aves frugívoras, esos mensajeros alados que recorren el dosel con una eficiencia sorprendente. Ellas no solo buscan sustento, actúan como los verdaderos arquitectos forestales del Vietnam salvaje. Al ingerir frutos en un extremo del valle y depositar semillas en sitios remotos, a kilómetros de distancia, estos animales aseguran que las especies arbóreas mantengan su diversidad genética. Sin esta dispersión constante, las poblaciones de plantas quedarían aisladas, se volverían vulnerables a una sola enfermedad o a una breve sequía, y terminarían colapsando en una espiral de endogamia invisible. Es un recordatorio fascinante de cómo cada vuelo, cada trino y cada fruto caído es, en realidad, un eslabón vital que impide que el bosque se convierta en una estructura estática y moribunda. Observar este fenómeno desde afuera nos hace cuestionar qué pasaría si eliminamos un solo componente de la ecuación. Si estas aves desaparecieran, el dosel cambiaría su fisonomía en cuestión de décadas, perdiendo esa estructura compleja de niveles que permite la entrada precisa de luz solar. Es esta interconexión lo que convierte a la selva en una entidad que respira y reacciona. Quienes aprecian el rigor de este tipo de investigaciones saben que la biodiversidad nunca es un lujo, sino el cimiento de nuestra propia supervivencia global. Por eso, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, aseguras el acceso a los próximos capítulos de este estudio, donde exploraremos si existen fronteras naturales capaces de detener los efectos del cambio climático en regiones tan densas y especializadas. Adentrándose aún más, bajo la sombra perenne de los niveles inferiores, surge otro tipo de estrategia. Hablamos de los maestros de la invisibilidad. En la penumbra del sotobosque, la caza no depende de la velocidad explosiva que vemos en los grandes felinos de la sabana, sino de la paciencia absoluta y el mimetismo perfecto. Un depredador oportunista que habita estas tierras puede permanecer inmóvil durante horas, casi indistinguible de una roca cubierta de musgo o un tronco caído. Para esta criatura, el tiempo no se mide en minutos, sino en ciclos respiratorios. Su éxito depende de la capacidad de su presa para cometer un solo error de cálculo. Es un juego de nervios, donde el entorno no es solo el escenario, sino el arma principal del cazador. Si esta disección sobre los instintos de supervivencia te está resultando valiosa, considera dejar un comentario compartiendo qué habilidad animal crees que ha sido más determinante para dominar un entorno tan hostil. Leer tus ideas es fundamental para ajustar la lente de nuestro próximo viaje. Esta capacidad de adaptación extrema también nos invita a reflexionar sobre los límites de la resiliencia animal.
¿Qué ocurre cuando las reglas del juego cambian de repente? En el transcurso de la historia evolutiva, hemos visto cómo eventos geológicos han forzado a estas especies a rediseñar sus comportamientos una y otra vez. Algunas han desarrollado glándulas especializadas para procesar recursos que antes eran ignorados, mientras que otras han ajustado sus ritmos reproductivos para alinearlos con las lluvias impredecibles. Es un ejercicio constante de ingeniería biológica que sucede sin pausa, una batalla silenciosa donde la victoria siempre es temporal. La selva no permite la complacencia. Aquí, la adaptación no es una elección, es la moneda de cambio para despertar un día más. Al notar esta presión constante de la naturaleza, resulta más claro por qué la preservación de estas zonas intactas es una prioridad que trasciende la simple conservación. Cuando el ecosistema se mantiene, las especies no necesitan gastar energía excesiva en competir por recursos agotados, lo que permite que su inversión energética se concentre en mantener la estabilidad de sus poblaciones. Pero esta estabilidad es un equilibrio precario. Un pequeño cambio en el régimen de lluvias o una alteración sutil en la temperatura puede desestabilizar décadas de especialización evolutiva. No estamos observando un sistema rígido, sino una estructura tensa, como una cuerda a punto de romperse, sostenida únicamente por la repetición de procesos naturales que rara vez notamos, pero que definen el destino de cada ser que respira bajo esta frondosa bóveda esmeralda. Observar la maestría con la que la vida navega por Vietnam es entender que la selva no es un escenario, sino un agente activo que moldea la inteligencia biológica. Cada depredador y cada presa han sido tallados por esta misma presión durante milenios. Los procesos que hemos explorado hoy, desde el sigilo del leopardo nebuloso hasta la orquestación invisible de los polinizadores, no son solo eventos aislados, son las piezas de un mecanismo tan complejo que nuestra ciencia apenas comienza a descifrar su lógica profunda. La selva exige vigilancia total, y es precisamente este rigor el que permite que la vida florezca incluso bajo las condiciones más adversas. Quienes logran percibir esta coreografía salvaje entienden que la verdadera lección de la naturaleza no es la supervivencia del más fuerte, sino la elegancia con la que cada especie encuentra su hueco en el sistema. Si esta inmersión en los mecanismos invisibles de la jungla vietnamita ha transformado tu manera de observar el mundo natural, no puedes dejar pasar el siguiente capítulo de esta serie, dedicado a los ecosistemas olvidados de las tierras altas. Asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo para continuar descifrando estos misterios antes de que las secuencias del algoritmo los oculten. La complejidad de lo que sucede bajo ese dosel es inagotable, y los próximos datos que analizaremos redefinen por completo nuestra comprensión sobre la resistencia genética. Si el análisis de hoy ha sido revelador, deja tu percepción en los comentarios. ¿Es la especialización extrema una fortaleza o una debilidad ante los cambios del clima actual? Dale a me gusta si consideras que la protección de estos enclaves remotos es la responsabilidad biológica más urgente de nuestra era y acompáñanos a descubrir qué otros secretos aguardan en los rincones más inaccesibles del mapa.